Estamos con Carlos Echepare, director de Canal Rural. Gracias por estar. ¿Por qué? Pues la caída, ¿no? Del precio de la soja profundiza la inquietud, ¿no? Del mercado por un posible atraso cambiario. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué análisis haces de acá de este escenario? Hola Mariano, ¿cómo estás? Bueno, a ver, la caída del precio de la soja tiene que ver fundamentalmente con una gran oferta de Brasil, también de Estados Unidos, y ahora se va a sumar la gran oferta que va a tener la Argentina, que a pesar de haber tenido algún problema con el clima, de todas maneras tendrá una cosecha que va a estar en un 80-90% por encima de la que tuvo en la campaña 22-23 como consecuencia de la seca que nos afectó. Entonces vos tenés un mercado mundial en donde habrá unos 20-25 millones de toneladas más de soja disponibles para una oferta que no crece en la misma magnitud, sino que por el contrario está estancada. Recordemos que el gran demandante de la demanda mundial de soja es China. Y China hace unos años que ha prácticamente estabilizado sus compras en el mercado mundial, en el orden de los 100 millones de toneladas, y además está intentando de alguna manera desprenderse de esa dependencia que tiene de las importaciones de soja, achicando su consumo, promoviendo la utilización de alternativas. En ese contexto, evidentemente, los precios de la soja han caído y siguen cayendo mucho. Estamos hablando de entre 100 y 130 dólares por tonelada, dependiendo de lo que tomes como referencia, y esto, por supuesto, impacta en el ingreso de la Argentina. Una Argentina que, por otro lado, con las complicaciones que todavía tiene su economía, con los diferenciales cambiarios, con algún problema interno que tiene que ver con la forma en que se están liquidando las operaciones, qué tipo de cambio se toma y demás, está haciendo que los productores, a pesar de que fueron advertidos durante mucho tiempo de que esta baja de precios iba a venir, no estén vendiendo con la fluidez que uno se imaginaba, pensando en que todavía la cosecha, por supuesto, no empezó, pero como vos sabés, el productor habitualmente vende de manera anticipada. Esas ventas anticipadas hoy son muy poquitas, y entonces yo creo que lo que va a pasar es que si no hay una referencia cambiaria distinta a la que tenemos hoy, probablemente lleguemos a mayo o abril, cuando empieza fuerte la cosecha tanto de soja como de maíz, con muy poca venta de parte de los productores, y eso seguramente va a generar algún ruido en cuanto tiene que ver con los ingresos que la Argentina va a tener de las exportaciones. Ingresos que en algún momento van a aparecer. Lo que va a ocurrir es que probablemente no aparezcan en el tiempo y la forma que el gobierno necesita o que todos algunos analistas están esperando. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener esto? Para el Banco Central, ¿no? Para las reservas del Banco Central, para la liquidación de la cosecha. ¿Se va a liquidar menos entonces? ¿Pueden llegar a esperar a que suba la cotización? Porque digo, tienen urgencias, tienen que pagar la tarjeta, entre comillas, no tienen que pagar los gastos, y además tenés una brecha que se va reduciendo, o especulan con, y digo, van a tener que devaluar, entonces espero hasta que devalúen. A ver, yo cambiaría la palabra especulación, que generalmente tiene una connotación complicada, por protección, ¿no? Es decir, el productor lo que hace es busca protegerse, es como cualquiera de nosotros, trataría de protegerse frente a una posibilidad de estar complicado. Pensá que los números al productor agropecuario hoy no le cierran, precisamente, entre otras cosas, por la baja en el precio. La baja en el precio, sumarle los derechos de exportación, sumarle todo lo que tiene que pagar, evidentemente los números son el aumento de costos, que ha sido muy fuerte, el aumento de los costos de los combustibles, por ejemplo, pega mucho, el alto precio que tienen los insumos en la Argentina, aún en dólares, está pegando mucho. Entonces, lo que el productor va a hacer es protegerse. ¿Cómo se protege? Guardando la mercadería. Lamentablemente, no tiene otra alternativa, o no le gusta otra alternativa. El productor siente que quedándose con la mercadería tiene ahí una referencia válida en esa protección de la cual yo te hablo. Ahora, también hay mensajes que de alguna manera influyen en esto. Si a vos te dicen que en el segundo semestre, ponele en el mes de junio, julio, se va a liberar el mercado cambiario, se va a liberar el cepo, entonces cualquiera dice, bueno, espero hasta junio, julio para empezar a vender. Si me están diciendo que ahí voy a tener un tipo de cambio más favorable. Pensemos que el productor agropecuario hoy está teniendo un tipo de cambio de alrededor de 900 pesos, como consecuencia de la combinación del 80% del tipo de cambio oficial y el 20% del contado con. Y te están diciendo que a lo mejor en junio tenés un tipo de cambio libre por el cual se te van a liquidar todas tus ventas y también todas tus compras de insumos. Y van a esperar. Y todo el mundo supone que va a haber un ajuste del tipo de cambio, y van a esperar, más allá de las señales que está viendo. Por supuesto, en la medida que la brecha se achique,
es una alternativa que el productor la va a mirar bien, pero no te olvides que mientras exista el cepo lo que también impone es que no puedas acceder a los dólares libremente. Esto se solucionaría rápidamente si se tomara una medida como se tomó en la década del 90. En la década del 90, y bien asumió Carlos Menem, lo que hizo fue autorizar que en granos se pudiera transar en dólares, pero además liquidar los dólares al productor. Es decir, que el productor pudiera cobrar y vender en dólares su producción. En dólares billetes, no al tipo de cambio. Y esto ayudó muchísimo en aquel momento. Estoy hablando inclusive de agosto, si no recuerdo mal, agosto del 90, es decir, mucho antes inclusive de la convertibilidad se facilitó esta posibilidad, que hoy se podría implementar de nuevo, porque de hecho el gobierno ha dicho que se puede operar en dólares. Lo que no está diciendo es que se pueda liquidarle al productor en dólares, sino que te exige que vos ingreses los dólares, vayas al Banco Central, los cambies y después le pagues al productor en pesos a los cuales para acceder al dólar tiene que ir al mercado MEP. Es decir, es muy complejo para un productor agropecuario hacer toda esta parafernalia de cosas para lograr el dólar, que es en definitiva lo que el productor quiere. Si se tomara una medida como esta, te insisto, un decreto que se publicó en agosto del 88, mirá, en agosto del 88, perdón, agosto del 90, exactamente en agosto del 90, lo tengo acá delante mío porque lo estuve revisando. En agosto del 90 se tomó esta medida y eso automáticamente sacó todo tipo de presión y todo tipo de vinculación que pueda tener con el tipo de cambio. Entonces vos directamente, y a la Argentina ingresan dólares, le pagás al productor agropecuario en dólares, pagás los derechos de exportación, pagás todo. Se acabó el problema. Ahora, esa es una medida que tendría que tomar el gobierno para no hacerse de los dólares. Para que los dólares ingresen al mercado, por supuesto, pero los maneje el productor agropecuario y no los maneje el gobierno. Es cierto que ahí le sacás al gobierno el negocio que hace con el diferencial cambiario, como también se lo sacás a los exportadores, que en definitiva tienen en el diferencial cambiario un negocio adicional. Entonces, todo esto es complejo, pero a su vez permitiría que a la Argentina ingresen en tiempo y forma los dólares y le sacás al productor agropecuario una inquietud que es la que tiene, que es el famoso tipo de cambio, como lo tenemos todos, ¿no? Esta es la realidad. ¿Qué dicen desde el campo al gobierno? Dicen, y el dólar de 350 pesos de masa, si le pones la devaluación, ya estamos al mismo nivel, ¿no? Prácticamente. Entonces 80-20 hoy que nos dan, que el 20% podemos liquidarlo a través del contado con liquidación, no nos cierra. O nos suben lo que podamos liquidar a través del contado con liquidación, o devalúan, digo. Si quieren que liquidemos. Claro, Mariano, lo que no tenemos que olvidar es que la última etapa de masa, está el dólar que recibía el campo, era un dólar más alto que el de 150 por la combinación que ya había. ¿Te acordás que empezaron los dólares soja, después hubo un dólar maíz, un dólar trigo? Sí, hubo varias combinaciones de dólares que hacía que sobre el final, si no recuerdo mal, la combinación de masa era 50% del tipo de cambio oficial de 350 y 50% del contado con liqui. En aquel momento te daba un tipo de cambio de 650, 680 pesos. Después vino el ajuste de 80-20 más los 850 y demás. Mejoró, por supuesto, pero también hay que olvidarse que aumentaron muchísimo los costos. Solamente en aquel momento, para que tener alguna referencia, la mejora en el tipo de cambio al campo respecto del que recibía sobre el final del gobierno de Fernández fue del 25% real. Y el aumento de los insumos fue muy superior. Solamente en gasoil teníamos un aumento de más del 100%. Por lo tanto, en realidad, la mejora que vino por el tipo de cambio, de alguna manera se diluyó rápidamente. Y de hecho tuviste, para tomar una referencia del producto, que es un poco la referencia más importante que hay en el campo, que es la soja, tuviste una soja que en algún momento se cotizó, ni bien asumió Milei, a 280, 290 mil pesos, y hoy la tenés en 240. Como consecuencia, te decía, también cuando baja el contado con liqui, el productor agropecuario recibe ese 20%, es mucho más chico. Entonces, toda esta combinación hace que con el transcurrir de los días, el productor, mira, recibo menos pesos, no tengo facilidad para acceder al dólar, no sé hasta dónde voy a aguantar con este esquema de costos. En todo ese esquema, lo único que hace el productor agropecuario es decir, bueno, espero, algo va a pasar, espero. Y es lo que está pasando. Y además te llega el mensaje de que quédense tranquilos, que en el segundo semestre voy a liberar el cepo, y vos decís, bueno, entonces sigo esperando. Fíjate que ni siquiera hubo ventas cuando el gobierno amenazó, o de alguna manera lo intentó, aumentar los derechos de exportación. Vos te hubieses imaginado que en aquel momento vos decís, bueno, si me van a aumentar los derechos de exportación, salgo a vender antes. Y sin embargo eso tampoco pasó. Entonces, venimos en un marco de incertidumbre de demasiado tiempo, sumale a eso la seca de los últimos años. Este año mejoró un poco el clima, hubo una amenaza de seca, eso también frenó las ventas,
porque el productor dice otra vez me toca la seca, no voy a poder cumplir. Entonces, el panorama es muy complicado, te insisto. El gobierno hoy la herramienta que tiene es autorizar la operatoria en dólares billetes, realmente como pasó en la década del 90. Si se hiciera eso, se abre inmediatamente seguramente la comercialización. El productor quiere recibir una moneda fuerte y hoy la única moneda fuerte que tiene es el producto. Bien, Carlos, gracias. Un abrazo muy grande, Mariano. Igualmente otro para vos, Carlos Echevar, director de Canal Rural. Nosotros en Canales seguimos informando.